Yo llevo en este país 27 años y siempre he escuchado de los anteriores gobiernos que eso no se podía hacer porque eso iba a impactar el ingreso y la economía y tal y tal y tal. Antes se hablaba de que si aumentaba el salario mínimo iba a haber inflación. Aumenta el salario mínimo y baja la inflación. A ver que lo expliquen los neoliberales. Antes se decía que si aumentaba el salario mínimo, impulsaba el salario medio y entonces nadie iba a querer invertir en México porque pues lo que había que ofrecer solamente era salarios de hambre o mano de obra barata, como decían. Y ahora ha aumentado el salario, hay más empleo formal y hay más inversión y hay menos inflación. Leí uno de los tantos artículos que hay en contra de lo que decimos, con todo respeto para Sergio Sarmiento, que dice que el desarrollo de los semiconductores no se va a dar por un decreto de la presidenta, por una orden de arriba, y que solamente muy pocos países en el mundo tienen desarrollo en semiconductores. Los científicos mexicanos, las científicas mexicanas, que además me da mucho orgullo porque yo estudié física y aquí había 2 doctoras en física ayer, son de primera y tienen todo el potencial. Gracias, presidenta Claudia Sheinbaum. Buenos días, soy Aisa García de Telesur. Me gustaría comenzar preguntándole por un tema del seguro social. Justamente una cifra muy alentadora que salió publicada recientemente dice que al 31 de enero de este año el salario base de cotización escaló a la cifra histórica de 617.5 pesos, lo que representa un incremento anual del 7.7%. Yo llevo en este país 27 años y siempre he escuchado de los anteriores gobiernos que eso no se podía hacer porque eso iba a impactar el ingreso y la economía y tal y tal y tal. ¿Usted qué opina sobre esto? ¿Sí se pudo? Entonces, ¿qué significa? Sí, en enero son muy buenas cifras, a ver si tienen el de inflación también y el de empleo. Fíjense, estamos en 3.59 de inflación en enero. Eso permitió que el Banco de México redujera la tasa a 9.5%. Muy importante porque esto pues fortalece, habla de la fortaleza de la economía mexicana, pero además impulsa la inversión en nuestro país, que es muy importante. Entonces, este es un valor buenísimo que refleja baja inflación en México. Aumentó el empleo en enero también por parte del IMSS, a ver si tienen por ahí la cifra. Y también aumenta el salario mínimo, recuerden que hubo un aumento del 12% en el salario mínimo, y también aumenta el salario medio, como tú bien reportas, casi 8% de aumento en el salario medio. Eso es producto de la Cuarta Transformación, del modelo de desarrollo económico que inició el presidente López Obrador y que nosotros estamos dando continuidad con su propia fortaleza. Antes se hablaba de que si aumentaba el salario mínimo iba a haber inflación. Aumenta el salario mínimo y baja la inflación. A ver que lo expliquen los neoliberales. Antes se decía que si aumentaba el salario mínimo, impulsaba el salario medio y entonces nadie iba a querer invertir en México porque pues lo que había que ofrecer solamente era salarios de hambre o mano de obra barata, como decían. Y ahora ha aumentado el salario, hay más empleo formal y hay más inversión y hay menos inflación. Es decir, hay resultados macroeconómicos, no solamente disminución de la pobreza, de la desigualdad, sino muy buenos resultados macroeconómicos. Somos el país que hoy tiene menos desempleo. Entonces, por supuesto que la transformación da resultados, la honestidad y la transformación dan resultados. Aprovecho también para decir, porque hay, con todo respeto para, leí uno de los tantos artículos que hay en contra de lo que decimos,
con todo respeto para Sergio Sarmiento, que dice que el desarrollo de los semiconductores no se va a dar por un decreto de la presidenta, por una orden de arriba, y que solamente muy pocos países en el mundo tienen desarrollo en semiconductores. Los científicos mexicanos, las científicas mexicanas, que además me da mucho orgullo porque yo estudié física y aquí había 2 doctoras en física ayer, son de primera y tienen todo el potencial para desarrollar proyectos científicos de primer nivel. Requieren su maduración tecnológica, sí, pero que ahora resulta que los científicos mexicanos, las científicas mexicanas no pueden producir un pequeño vehículo, no pueden generar la creatividad necesaria para nuevos diseños de semiconductores en el mundo. Pues claro que sí. México tiene científicos y científicas de primer nivel en todas las áreas. Entonces, lo que hay que hacer nada más es impulsar, dar los recursos necesarios para que todavía se potencie más y que ese desarrollo científico y tecnológico se vincule también con el sector productivo de nuestro país, que permita un desarrollo nacional, que es justamente parte de lo que llamamos el Plan México. Entonces, sí hay una visión que tiene que ver también con lo que presentamos hoy. Durante años los gobernantes mexicanos se sentían avergonzados de ser mexicanos y miraban a otras partes del mundo como modelos de desarrollo. Esa es otra cosa que nació con nuestro movimiento, con la Cuarta Transformación, o que se recuperó, que es el orgullo de ser mexicanos y mexicanas, y de que las y los mexicanos no solo somos grandes trabajadores del campo, de la construcción, de las fábricas, grandes comerciantes, sino también grandes científicos. Y tiene que ver con lo de hoy, porque también a las mujeres indígenas durante tanto tiempo, quien más discriminado es en México, la mujer indígena. Entonces, es la reivindicación, igualdad, eso viene desde la primera Constitución, desde los sentimientos de la nación, y la primera Constitución de Apatzingán, la de la América Mexicana, que todos los hombres y mujeres, no decía mujeres entonces, ahora lo decimos, somos iguales ante la ley, y que todos merecemos respeto y reconocimiento. Entonces sí es un nuevo modelo, sí es un nuevo proyecto, pero además está dando resultados y ha generado un orgullo nacional a todos niveles, y eso nos da muchísimo gusto, porque aquí están nuestras raíces, y México es una potencia cultural y somos un gran país y una gran nación, así que nada de acomplejarse, nada de disminuirse, al contrario. Arriba. Somos mexicanas y mexicanos. ¿Y esto permitirá un ahorro, lo que usted dice, el desarrollo de estos chips? ¿Permitirá también un ahorro? Sí, pero además va a impulsar el desarrollo nacional, y eso es lo que queremos. Por supuesto que está abierta al mundo nuestra economía y compramos tecnología, pero ¿por qué esta idea de que no podemos? Claro que México puede todo.